yo lo sé. Y bueno, nada, hacer política es algo bastante fuerte, pero es algo que también lleva muchísimo corazón. Entonces yo quiero que todos se imaginen su primera derrota electoral, los que han hecho política. O sea, quiero que todos se la imaginen. O sea, me gustaría que por el grupo me dijeran cómo se sintieron, por el grupo no, por el chat, cómo se sintieron en esa primera derrota. Aquí dicen que ya la vivieron, exactamente. O sea, la primera derrota electoral que tuvieron. O sea, piensen en ese sentimiento que tuvieron, se sentían súper frustrados, se sentían mal. Bueno, nada, imagínense que teniendo 17 años, ustedes hayan tenido su primera derrota electoral y les haya dado demasiadas ganas de llorar, se hayan sentido terribles, hayan pensado que lo que estaban haciendo era como tiempo perdido, estaban caminando sobre arenas movedizas, pero imagínense que de repente luego de haber dejado todo en una campaña, llegues un martes a un salón como una niña pequeña pensando, ¿qué hago yo aquí? Y de repente vengas y todo el día hayas estado súper triste y en la tarde llegue alguien y ese alguien te diga, tú lo estás haciendo bien, o sea, tú tienes que estar acá, tu llamado ya llegó y por eso tú estás acá. Yo siempre me gusta decir esto porque Andrea, para mí, es la responsable que yo esté acá sentada con ustedes y que yo haya descubierto mucho más adelante qué es lo que me apasionaba. Porque después de las elecciones regionales en el 2017, Andrea me encontró llorando y me hizo llorar en la sesión para hacerme entender que la vocación es un llamado y es algo muy lindo que va intrínseco a cada persona. Pero bueno, nada, quería recordarles esto y quería invitarlos a que se disfruten muchísimo la sesión. Entonces, bueno, jóvenes ciudadanos, vamos a empezar a conocer quién nos va a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, de la sesión de hoy les puedo contar que Andrea Mesa es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, candidata a magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello, es coautora del libro Contra la Representación Popular, fue asistente parlamentario del diputado Juan Miguel Mateus entre el 2016 y el 2019, es la coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer acá en Venezuela y coordinadora de formación de ENJUVE, que es la Encuesta Nacional de Juventud. Entonces, nada, me queda solamente darle el espacio a Andrea y decirle a ustedes que se disfruten mucho la sesión. Estamos atentos y bienvenidos a la quinta corte. Andrea. Muchas gracias, Ame. ¿Se escucha bien? Perfecto. Voy a compartir pantalla. Ya salió el primer rebelde a abrir el micrófono. Miren, lo primero que quiero decirles es que esto es una sesión para que hablemos. Esto es tipo conversatorio, sí van a haber unas láminas, sí va a ser muy académico, sí vamos a hablar mucho sobre teoría, pero la idea es que compartamos mucho entre nosotros porque, bueno, la mayoría de ustedes se dedican no solamente a lo público como ejercicio de la ciudadanía, sino que se dedican a lo público real, o sea, su vocación es hacia lo público, hacia la política. Y muchas veces, la verdad es que no tenemos espacios donde podamos hablar de nosotros como seres, más allá de pensar simplemente en nosotros como seres políticos, sino como seres humanos y la vocación o el llamado que nosotros tenemos a servir. Esa es básicamente la idea de la clase. Para intervenir, lo único que sí les voy a pedir es que por favor levanten la manito y yo les doy la palabra sin ningún tipo de problema en cualquier momento de la sesión. Si me ven en este lugar espectacular es porque ahorita estoy justamente con más ciudadanos en el estado Mérida, estamos con el programa Hablan los Jóvenes y bueno, eso que ven allá atrás maravilloso no es el Ávila, es alguna montaña de Mérida que no sé cómo se llama, pero bueno. Voy a compartir pantalla. En este momento, ¿cómo se comparte pantalla? Dios mío. ¿No? América, ¿cómo se comparte pantalla? Que no me sale la opción. Ah, ok, ya voy. A ver. Ah, ya me salió, ya me salió. Listo. Ah, bueno, perfecto. Ok, ¿se ve? Perfecto.
André, estás muteada. Perdón, ahora, voy de nuevo. Lo primero que quiero decirles es que vocación de servicio tenemos todos los seres humanos. Nuestra razón, o sea, siempre nos preguntamos por qué existimos los seres humanos, cuál es la razón de nuestra existencia. Distintos filósofos también del mundo religioso, o en general las personas que se han encargado de estudiar al ser, han llegado a la conclusión que nuestras dos principales razones, o la esencia humana, son dos: es el servir y el vivir, porque la vida misma es vocación. Cuando uno ve lo difícil que a veces puede ser el vivir, es parte de una vocación que tenemos los seres humanos. ¿Y por qué pasa esto? Lo primero que quiero preguntarles, levanten la mano los que quieran intervenir, pero ¿quién son? Así, en básico, en criollo, ¿quién son? No levanten la mano todos a la vez. O me lo escriben por el chat si no quieren hablar. Ah, mira, ya que hay una mano levantada. Necesito ayuda técnica con esto, ¿no? Luis. Ahí. Hola, ¿qué tal? Yo soy una persona que le gusta todo el tema público, le gusta lo social y le gusta lo voluntario. Ok, Loriana. Hola, bueno, yo soy amor, yo soy servicio y yo soy compromiso. Maravilloso. Lucelis. Hola, buenos días. Yo soy una persona que ama el trabajo social, ama ayudar, siempre dar su mano a los que lo necesitan y estar al servicio de todos. Buenísimo. Viene Ana Salcedo. Buenos días. Esa pregunta es como bastante complicada de responder porque creo que no tiene respuesta, pero mi concepto de quién soy una persona que vive para servir y para luchar por una sociedad más justa. Okay. George. Buenos días. Yo soy una persona que lucho y trabajo todos los días por la formación y por el crecimiento de todos los jóvenes y para rescatar la libertad. Gracias. Buenísimo. Francisco. Buenos días. Bueno, nada, yo soy una persona convencida de que podemos cambiar nuestra realidad y que trabaja todos los días para que cada ciudadano se dé cuenta de ello y contribuya para materializar siempre un desarrollo de nuestro entorno. Ana. Ah, no, ya Ana pasó, perdón. Yamil. Bueno, yo soy un joven al que le encanta servir, sentir que ayuda a su sociedad y que le gusta mucho formarse para poder compartir estos conocimientos para que las generaciones siguientes sean incluso mejores que lo que uno que se está formando puede. Ok. Humbert, vamos a dar dos más y seguimos. Humbert. Hola, bueno, sí, estoy con los muchachos en la medida en la que sí, esta es una pregunta que a veces pasa por la reflexión profunda, pero sí he tenido la oportunidad de hacerla y creo que soy tres cosas: una persona libre, una persona apasionada por todo lo que hace y una persona soñadora. Buenísimo. Norlimar, para cerrar. Hola, bueno, yo soy una persona que cree en el poder de las pequeñas acciones para los grandes cambios y esa es como mi filosofía de vida. Por eso me muevo. Okay. Buenísimo. Valer por acá, soy una persona que le gusta el aprendizaje, trabajo en equipo y servicio social. Miren, esta pregunta, ahora podemos bajar la mano solo para tener en cuenta en las siguientes preguntas quienes realmente quieran hablar, porque si no me voy a perder con esto de la tecnología. Miren, esta pregunta es una pregunta que parece tonta, o sea, que parece demasiado difícil de contestar. Cuando yo pregunto qué somos o quién soy, lo primero, y fíjense que muchas respuestas la tenía, o sea, ¿qué somos? Principalmente somos personas, somos seres humanos. Y eso, aunque parezca tonto,
aunque parezca de perogrullo, no es tonto pensar. ¿Por qué? Porque en el accionar de la vida, en el día a día, pues por no pensar en que somos seres humanos o por no pensar en nuestras características como seres humanos, perdemos el foco, perdemos la guía y la meta que al final, como les dije, es lo que es nuestra esencia humana, vivir y servir. Entonces, primero, ¿qué somos? Somos personas, somos ser humano. ¿Por qué les digo esto? Porque los filósofos griegos llamaban a las características o a la esencia humana como el nous. Ese es el término griego que después, con los filósofos cristianos, con el humanismo. ¿Hay un micrófono abierto? Con el pasar de los años y el devenir del cristianismo y del humanismo también se le dio otros nombres. Pero como yo no vengo acá a darles una clase de religión ni nada similar, me voy a subsumir a los griegos. Los griegos le llamaban el nous. ¿Y qué es el nous? El nous es la esencia, que tiene existencia real. No es simplemente una esencia que no se ve y no se materializa. Pero no tiene color, no tiene forma, es impalpable y no puede contemplarse solo por la guía del alma. El nous es el conjunto de características que nos diferencian de otros seres. Al igual que la mente de Dios, la inteligencia se alimenta de ciencia absoluta, tratando de conseguir la comida que se adapte a él, contento de verlos después de un tiempo. El ser en sí mismo alimenta y bendito va contemplando la verdad. Esto parece un trabalenguas que ya ahorita vamos a desglosar, pero está en un libro que es hermosísimo, y anoten la primera recomendación del día, les voy a dar varias, y básicamente yo aquí les doy mis guías de vida en esta sesión, porque, bueno, son libros, son personas, son escritores, pensadores, filósofos, que la verdad me han ido moldeando a lo largo de los años, y que, bueno, que a pesar de que algunos, como Platón, cuando escribió Fredo, fue hace más de 2000 años, hay otros que son más recientes y nos pueden ayudar en conocer cada día más del ser, de lo que somos nosotros y de aquellos que estén en esta sala, que yo sé que son la mayoría, se dedican a lo público, también son los usuarios de nuestro ejercicio o de nuestro accionar. Entonces, el libro que les voy a recomendar, Fedro de Platón, es una de las obras principales de Platón, y la segunda de las obras de Platón que quiero recomendarles es La República. Son dos libros en los que pueden encontrar, miren, una respuesta para casi todo. Usted quiere hablar de la justicia, ahí lo va a encontrar. Usted quiere hablar de las pasiones, ahí las va a encontrar. Usted quiere hablar de las virtudes, ahí las va a encontrar. Entonces, les voy a ir recomendando varias cosas a lo largo de la clase. De nuevo, cuando tengan alguna pregunta, algún comentario, levanten la mano. Entonces, desglosemos el nous. Yo sé que seguro hay gente acá que ya ha visto esta clase o que me conoce, y no me importa, se los voy a seguir repitiendo una y otra vez. El nous son las tres características que nos conforman como seres, que nos hacen diferentes a otros seres humanos. Y son la razón, la voluntad y la inteligencia. La razón, ¿en qué sentido la razón? Bueno, en la capacidad que tenemos los seres humanos de saber qué es, o sea, de poder entender que yo estoy acá sentada en una silla en el estado Mérida, o sea, ir más allá de el espacio. Por ejemplo, los perritos o las mascotas pueden entender o pueden llegar a ser capaces de entender los espacios. Saben que, bueno, hay un espacio en el que se desenvuelven, hay unas formas, pero no llegan a la capacidad de razonamiento, o sea, de entendimiento, de saber lo que están haciendo en un momento concreto. La relación tiempo y espacio solamente la podemos razonar los seres humanos. En ese sentido, la razón. ¿Qué es la voluntad? Bueno, la voluntad es nuestra capacidad de escoger. O sea, nosotros tenemos eso que, bueno, digamos, en el sentido más religioso se llama libre albedrío, pero en el sentido filosófico se le llama la voluntad, es la capacidad de escoger. Pero esa capacidad de escoger, señores, no solamente es lo que nos hace seres humanos, también está la inteligencia, es el complemento de la voluntad. Y la inteligencia es escoger lo que nos hace bien y le hace bien al otro. Por ejemplo,
siempre lo digo así, cuando hablamos mucho sobre la libertad, ok, la libertad sí es una característica propia de los seres humanos, es la voluntad, si lo queremos terminologizar. La libertad es afianzada en la voluntad, en la capacidad de escoger. Pero si yo no utilizo la inteligencia, que se puede traducir como la responsabilidad, entonces yo voy a ejercer irresponsablemente mi libertad. ¿Sí? Si yo no utilizo la inteligencia, yo voy a ejercer irresponsablemente la voluntad. Siempre pongo este ejemplo. Imagínense ustedes que una persona en el ejercicio de su libertad decide consumir droga. No tengo ningún problema con eso y no es un debate para hablar hoy. Pero decide consumir droga. Pero llega un punto donde la droga ya se vuelve tan, o sea, el consumo se vuelve tan irresponsable que pierde su propia capacidad encima sobre él. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ejercimos la libertad de forma irresponsable. Muchachos, la libertad sin responsabilidad nos va a llevar a la injusticia, nos va a llevar a cometer actos en contra de nosotros mismos o en contra de otras personas. Y ustedes se preguntarán que qué sentido tiene que yo les hable esto si estamos hablando de vocación. Bueno, como les dije, la vocación primordial de todos nosotros, antes de escoger la vocación que va a ser nuestro proyecto de vida, y por eso esta sesión se llama así, es vivir y servir. Y en este ejercicio, en el vivir y el servir, no podemos hacerlo solos. Los seres humanos, llamados a vivir en sociedad, no podemos encerrarnos en nuestra burbuja sin pensar en los demás. Y por eso es que las 3 características que tenemos se tienen que usar de forma responsable. ¿Por qué? Porque hay otra persona que comparte conmigo el tiempo y el espacio, que razono a través de la razón. Hay otras personas que comparten conmigo la capacidad de decisión, pero hay otras personas que comparten conmigo la responsabilidad o la irresponsabilidad de mis decisiones. Quiero preguntarles si hasta aquí estamos claros. Sí, Andrés. Todo claro desde el principio. Perfecto. Yo debería abrir el chat por si tienen alguna pregunta, tenerlo acá. A ver. No, ya. Yo y la tecnología, miren, yo soy joven, pero al parecer no se me está dando hoy. Que ustedes hablan mucho por el chat, son bastante participativos. Pero bueno, como les dije, la vida en sí misma es vocación. Y ustedes se preguntaron por qué. Porque miren, vivir no es fácil. Encontrarle, como les dije, hay un montón de pensadores y día a día todos nosotros nos preguntamos ¿para qué vivimos? O sea, ¿por qué estamos aquí? Porque la vida no suele ser fácil. Y por eso la vida es una vocación y hay que cultivarla y hay que trabajar en ella. Así que por eso les quiero recomendar en este momento el tercer libro que para mí es vital y yo lo llamo mis libros canónicos en la vida. Se llama El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psicólogo que sufrió en la Segunda Guerra Mundial en los campos de Auschwitz. Y leer cómo una persona que sufrió tanto encontró el sentido de la vida en el vivir y en el servir, y que además lo hacía con alegría, es algo maravilloso. Así que les recomiendo ese libro porque es una experiencia espectacular que los va a cambiar. Entonces, ¿qué es la vocación? La vocación, esto en el sentido más amplio y general, proviene del latín vocatio, que remite a la inspiración con que Dios llama para llevar una forma de vida. Posteriormente, su significación se amplió para referir a la inclinación o el interés de una persona que una persona siente en su interior para determinarse a un trabajo determinado. Y ustedes me dirán, bueno, pero la vocación es únicamente algo, sobre todo porque en el principio, en la primera acepción, se trata de una llamada de Dios. Bueno, quitémosle la palabra Dios. La vocación es una llamada. Los seres humanos tenemos 2 formas de responder. Uno, a través de impulsos, que son las cuestiones más materiales, o sea, por ejemplo, el comer, el tomar agua, el hacer ejercicio, o sea, el caminar, incluso el emparentarse, por decirlo así. Esos son impulsos que tenemos los seres humanos. Pero hay otra forma de relacionarnos que es a través de las llamadas. Por ejemplo, cuando yo
tengo un amigo que está pasando por una situación difícil y quiero ayudarlo, no lo hago por un mero impulso, lo hago porque me está llamando. La vocación es justamente eso, es una llamada, pero es una llamada a servir de una forma concreta. Si ya les dije que todos estamos llamados para vivir y servir, ahora, bueno, cada uno de nosotros tiene que hacerlo de una forma particular y de una forma en concreto. Y ahí van las características de la vocación. La vocación número 1 es una llamada misteriosa. Aquí tengo mi celular. Imagínense que de la nada, lo voy a poner con mi ejemplo. Tenía 14 años cuando descubrí la llamada a la vocación política, que aunque todos tenemos vocación a lo público, no todos tenemos vocación a ejercer la política accionariamente. Pero yo recibí la llamada de la vocación política y fue de forma misteriosa. Yo toda la vida había pensado que iba a ser médico. Mis papás son médicos. Entre mis cortos años me había formado para eso porque acompañaba a mis papás para ir al trabajo y al hospital y no sé qué. Y yo decía, yo solo quiero vivir de la medicina y servir a través de la medicina. Bueno, ¿qué pasó? Un día yo estaba en mi colegio, tenía 14 años, estaba súper chiquita, y hubo una situación de injusticia dentro del colegio. Había un cambio del diseño curricular, yo estudiaba en un colegio público, y me acuerdo que querían cambiarnos como que el profesor de matemáticas nos diera física y la profesora de biología nos diera química, no sé qué, y yo dije, esto está mal, esto es injusto. ¿Cómo llegué yo al razonamiento de eso a los 14 años? Mira, no me pregunten, pero llegué. Y me acuerdo que, bueno, dicen, bueno, hay que hacer como una convención de estudiantes y tienen que participar y no sé qué tal. Y dije, mira, no es que solamente vamos a hacer una convención de estudiantes, sino que en este colegio en este liceo tenemos que escoger un centro de estudiantes y no sé qué, y no sé cuánto tal. Y de repente había aceptado la llamada a la vocación política. Y habrán uno que dirán, bueno, pero lo pudiste haber dejado ahí. Sí, y por eso, como vamos a ver más adelante, la vocación hay que cultivarla. No se puede quedar simplemente en esa llamada misteriosa. ¿Qué también es la vocación? Es personalísima. ¿Por qué es personalísima? Imagínense, ustedes tienen celulares inteligentes. ¿Sabes que en los celulares inteligentes uno le puede poner la huellita para que el teléfono se abra? Bueno, así pasa con la vocación. Ella te llama, pero solo tú puedes utilizar tu huella dactilar para abrirla. La vocación es personalísima y es para ti nada más. Aunque todos estemos llamados a ejercer el servicio de una forma concreta, o aunque muchos tengamos vocación política, no todos estamos llamados a ejercerla de la misma manera. Cada uno la ejerce de acuerdo a su personalidad y singularidad. Luego, es una llamada que tiene que tener una respuesta, como les decía. O sea, no es que simplemente atiendo la llamada y se me olvida. Yo bien he podido decir, mira, esto de la política en el colegio me gusta, pero si no le da una respuesta concreta, si no decía, bueno, esto es ahora lo que yo quiero hacer y a lo que yo me quiero dedicar y es lo que voy a convertir en mi proyecto de vida, entonces esa no es la vocación que va a regir toda nuestra vida. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque más adelante veremos, podemos tener distintas vocaciones. Y por último, es un llamado a servir de una forma en concreto. Miren, sirve tanto la persona que hace los bolígrafos como la persona que se dedica a la política. Sirve tanto el médico como la persona que se dedica a empaquetar botellas de agua. O sea, todos nos servimos entre nosotros. Y no nos servimos en el sentido... Se suele ver mal la palabra servicio, como si impusiera a unos por debajo de otros. Y no es así. Es que servicio es una cadena, porque todos los seres humanos estamos llamados a eso. Y entender eso, entender que no solamente nosotros como seres estamos llamados a servir, sino que nuestros usuarios en el servicio son otros seres, es lo que nos hace entendernos como sociedad y entender que entre todos, sirviéndonos a todos, es que podemos lograr una sociedad, como llamaron los griegos, una sociedad feliz, que eso se puede traducir en el siglo XXI a una sociedad que busca el bien común. ¿Ok? Seguimos. Entonces, la vocación puede tener dos formas. Y aquí era como les decía, que hay pueden haber muchas vocaciones. Hay la vocación como don, que es algo que todos recibimos misteriosamente. Y quiero preguntarles, ¿hay algo que ustedes sepan hacer que la gente diga, mira, tú eres buenísimo para esto, naciste con este don?
pueden abrir el micrófono también si quieren. La idea de esta clase es que sea lo más participativa posible. A ver, Yamil dice cocinar. Muy bien, Yamil. 20 puntos. Ajá. Alfonso, tienes la mano levantada. El asunto de la oratoria, creo que es algo que, mira, tú te expresas bien, hablas bien, y eso es como que, wow, sí. Muy bien. Los idiomas, dicen por acá. Planificar, tomar fotos, y ahora vivo de eso. Bueno, Luis Silveira, vamos a ver si eso no es realmente la vocación que tienes, ¿no? Motivar, la música. Bueno, los idiomas, me encanta enseñar. Bueno, con dones, los dones es algo que recibimos misteriosamente, pero que no necesariamente vamos a constituir esto como nuestro proyecto de vida como tal, ¿no? O sea, es un don, es algo que yo sé hacer. Por ejemplo, a mí me gusta cantar y no por eso soy cantante. O sea, es simplemente algo que yo sé hacer bien. Mucha gente diría que naciste para eso. Y aquí voy con uno de los primeros batazos en el día. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ajá. Uno de los primeros batazos en el día. Miren, nadie nace concretamente para nada. Ninguno de ustedes nació concretamente para algo. Ustedes nacieron para, como les dije al principio, vivir y servir. Esas son las únicas dos cosas para las que nacimos. En el camino encontramos y desarrollamos nuestra vocación o nuestros dones, que es muy distinto. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando creemos que nacimos para algo y no logramos construir ese algo en nuestra vida, nos frustramos. En cambio, si viéramos eso que nos gusta, ese don que tenemos, como un ejercicio del servicio, entonces lo hacemos con ganas y lo hacemos bien y no nos frustramos. Y ahora, perdón, y ahora está la vocación como tarea, que es distinta. Es algo que debemos realizar y cultivar. Y aquí viene la vocación como tarea, que al mismo tiempo es nuestro proyecto de vida, es la que nosotros constituimos como nuestro proyecto de vida. Esa vocación que va a necesitar una respuesta, que va a necesitar un trabajo, que va a necesitar el todo y el 100% de nosotros para poder desarrollarse. Entonces, nuestro proyecto de vida o nuestra vocación como proyecto de vida implica un esfuerzo. ¿Qué sería el proyecto de vida? Así como podemos desarrollar diferentes vocaciones, también hay una que vamos a desarrollar como nuestro proyecto de vida. Y esa va a ser transversal a todas nuestras decisiones. Es decir, Andrea Mesa, yo de nuevo voy a darles solo ejemplos de mí. Yo no voy a venir a hablar de más nadie. Pero Andrea Mesa, que decidió ejercer la vocación política, todas las demás vocaciones que pueda tener como don, las hace transversalmente a la política. ¿Ok? Si por ejemplo yo tengo la vocación de enseñar, estoy un sábado hablándoles a ustedes del ser y de la política. ¿Por qué? Porque es una de las formas en que yo utilizo uno de los dones que la vida misteriosamente me ha dado en el ejercicio de mi vocación, que es mi proyecto de vida. E implica un esfuerzo desesperadamente grande, no se imaginan. O sea, el ejercicio de la vocación es muy difícil. Pero como les decía al principio, cuando entendemos que esa vocación es el llamado a servir de una forma concreta y que otras personas también dependen del ejercicio de ese llamado y de hacerlo bien, la vida te cambia por completo, porque empiezas a verlo de una forma más positiva y menos negativa. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esa imagen? Me perdona, no tengo COVID, pero tengo como una alergia terrible. Ajá, Víctor Paisano dijo Sísifo, exactamente. ¿Y tienen alguna idea de quién es? ¿Tienes alguna idea de quién es Sísifo? ¿O qué es el mito de Sísifo? Sí, Sísifo fue un griego, ¿no? No recuerdo ahorita detalles exactos, pero su castigo en el Hades era subir una roca hasta una colina muy alta y de ahí bajaba otra vez la roca y otra vez tenía que subirla y ese era su trabajo por toda la eternidad. Exactamente. El mito de Sísifo básicamente dice que la vida, o sea, estoy parafraseando, no es exactamente así, que la vida es un eterno subir la roca y que la roca caiga. O sea,
lo que hay que aprender es que en la vida, cuando estamos subiendo la roca, tenemos que hacerlo cada vez mejor, con más virtud. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde no nos importe subir la roca y que la roca se caiga. Las relaciones humanas, y esto ya es Andrea hablando y parafraseando el mito de Sísifo, las relaciones humanas son muy difíciles. Si usted decide ejercer el camino de lo público, el camino de la política, y espera que esto sea fácil, no lo va a hacer. Si usted quiere desarrollar X vocación, la vocación del canto, del baile, de lo que sea, no va a ser fácil. Y muchas veces vamos a creer que, como le pasó a Sísifo, es un castigo el tener que subir una y otra vez la piedra. Y no es así. Hay una frase muy bonita que es: no te afanes, alma mía, y después dice como que hacer el bien es lo que es lo correcto. Y es en torno al mito de Sísifo. Sí, parece, es totalmente complicado, sobre todo en Venezuela, en el siglo XXI, para uno ha sido complicado ejercer la vocación, desarrollar la vocación del servicio. Si además tienes la vocación política, mira, créame, es más complicado todavía, pero muchachos, siempre que cultivemos nuestra vocación, lo vamos a hacer muy bien. Y vamos a ver cómo la vamos a cultivar, porque tampoco es que el cultivo es simplemente hacer, qué sé yo, si usted es médico, cultivar su vocación no es nada más estudiar medicina. Cultivar su vocación es entender otras cosas. ¿Cómo cultivamos nuestra vocación? Lo hacemos, bueno, ya, lo hacemos primeramente, y no está acá en la lámina, pero primeramente lo hacemos formándonos integralmente, formándonos como seres. A mí me encanta que me den esta primera clase en Jóvenes Ciudadanos, porque ustedes van a ver un montón de clases académicas, un montón de material. Sí, Víctor, justamente el mito de Sísifo, es que lo acabo de poner acá, está el mito como tal, el mito griego, pero Albert Camus es el que lo desarrolla sobre el sentido del vivir. Así que pueden anotarlo también. Albert Camus, el mito de Sísifo. Otra recomendación. Entonces, lo primero es formarse integralmente, muchachos. Yo puedo saber mucho sobre política, yo puedo saber mucho sobre, qué sé yo, derecho, yo puedo saber mucho sobre, si soy albañil, puedo saber mucho sobre madera, pero no se trata de formarnos únicamente en algo concreto, se llama formarnos integralmente, entender cada día más al ser, porque de nuevo nosotros somos seres, pero nuestros usuarios o los usuarios del ejercicio de nuestra vocación son seres humanos y tenemos que partir de ahí. Si usted se puede, yo no les digo que se formen o sea, que tengan que saber de física cuántica ni nada, por lo menos, pero por lo menos reducirnos a entendernos como seres. ¿Por qué? Porque cuando no nos entendemos como seres, empezamos a accionar y a obrar de tal forma que hacemos daño a otros seres. ¿Ok? Entonces, la segunda clave para el cultivo de la vocación es como una matica, uno tiene que regarla constantemente, uno tiene que trabajar en ella, uno tiene que día a día decir, bueno, voy a subir otra vez la piedra hasta que llegue arriba, y aunque se vuelva a caer, la voy a volver a subir. Es un trabajo constante, es como un entrenamiento físico. Yo, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho ejercicio en las mañanas, y si yo no me paro un día en la mañana a hacer ejercicio, al día siguiente me estoy muriendo cuando termino. Algo así es la vocación. Esto es como un entrenamiento constante y diario. Y hay que tener hábitos en el cultivo de la vocación. Yo les recomiendo que cuando quieran crear un hábito en su vida, incluso con estas virtudes, en el ejercicio de las virtudes, o en el trabajo de las virtudes, pónganselo como hábito. Y cumplan 21 días, los hábitos, o sea, una cosa que se repite por 21 días se convierte en un hábito. Cuando pasen los 21 días, ya para ustedes va a ser más fácil reconocer cuando no están entrenando alguna de las vocaciones. Entonces, la primera de las virtudes, que tenemos que tener en cuenta para trabajar y cultivar por nuestra vocación es la virtud de la prudencia. Prudencia no en el sentido de callarnos la boca cuando no tenemos que abrirla, aunque sí, a veces somos imprudentes y decimos cosas donde no es, pero la prudencia en el sentido de la sabiduría del corazón, de eso que les decía, el ejercicio de la voluntad de la mano con la
inteligencia, el ejercicio de la libertad de la mano con la responsabilidad, prudencia de saber cuáles son las decisiones buenas que voy a tomar para mi vida y para mi relación con los demás en el ejercicio de mi vocación, ya sea de mi vocación como llamado, como la forma de ejercicio concreto, o mi vocación de vivir y servir. La segunda es la fortaleza. Fortaleza en el sentido de nuevo, no es fácil el camino o no es fácil ser consecuente y constante en nuestra vocación. Esto es un entrenamiento, no es fácil. En mi caso, por ejemplo, que me paro a las 5 de la mañana todos los días a hacer ejercicio, no es fácil hacerlo todos los días, pero yo decidí hacerlo porque eso a mí me hace bien y me hace feliz. Ojo, no le estoy diciendo que todo el mundo se tiene que parar a las 5 de la mañana, pero la fortaleza en el sentido de ser constantes. Si usted decide hacer política y ejercer la vocación política, entonces tenga fortaleza en esto y trabaje todos los días en hacer el bien. ¿Por qué? Porque cuando pierde la fortaleza, entonces nos empezamos a desvirtuar y nos empezamos a enfermar, por decirlo así, empezamos a enfermar nuestra vocación. No sé si alguien abrió el micrófono porque quería hablar o porque simplemente abrió el micrófono. Okay. La tercera es la generosidad. La generosidad, ¿en qué sentido? En dos. Generosidad primero en el desprendimiento. Como les dije, nadie nace para algo concreto, más que para servir y para vivir. Y luego para ejercer esa vida y ese servicio a través de su vocación, de una forma concreta. Pero no nacemos para eso, nacemos para las dos primeras. Y el desprendimiento nos lleva a entender que, aunque pasen muchos años, y quizás yo no logre, qué sé yo, Andrea que se dedica a la política, yo no logre un cargo público, yo igual estoy ejerciendo mi vocación desde el sitio donde me pongo. Que sí tengo en algún momento la aspiración del poder, obviamente porque para eso tengo vocación política. Pero si no llego concretamente a un sitio particular, entonces yo tengo que tener el desprendimiento de entender que quizás otro pueda tener mi puesto. Siempre pongo un ejemplo sobre esto. Yo les digo algo, yo me he formado o me estoy formando para, o sea, me gusta mucho el Parlamento y el derecho parlamentario. Me encantaría en algún momento ser diputada. Y yo me acuerdo, o sea, yo tengo mi mejor amiga, fue diputada de la Asamblea Nacional en el 2015. Y cuando, o sea, me acuerdo porque nosotros cuando nos conocimos estábamos en el mismo cargo, éramos la asistente de año. Y cuando vino en el 2015 todo el tema de la paridad, bueno, ella, o sea, incluso el que era mi jefe en ese momento, dice, bueno, esta tiene que ser. ¿Y qué hubiese pasado si yo no hubiese tenido la fortaleza de decir, bueno, mira, yo no nací para algo en concreto, ¿no? O no hubiese tenido el desprendimiento? También me hubiese puesto en el mal plan de decir, ¿por qué ella y no yo? ¿Por qué ella si nosotros estamos igual? O sea, ¿por qué? Bueno, amigos, si usted quiere ejercer, y esto se lo digo concretamente a los que tienen aspiraciones políticas, si usted quiere ejercer con razón y con inteligencia el ejercicio político, deje de pensar que si no logra un cargo concreto no puede hacer nada. Eso es mentira. Sí se puede hacer mucho a pesar de no llegar a ningún cargo. El desprendimiento, entender que a veces hay que darle paso al otro, aunque usted sepa que de verdad el otro no es mejor que tú en X tema. O sea, puede que el otro no sepa de derecho parlamentario o no se haya formado para el parlamento, es verdad, pero era momento de darle ese espacio a ella. Y hoy en día me da risa porque hablamos mucho y yo le digo, es mi mejor amiga, ¿verdad? Y le digo como, bueno, yo hubiese podido hacer muchas cosas, pero lo que hice fue ayudarte en las cosas que yo sabía que podía ayudarte. O sea, si ya yo sabía, qué sé yo, de la disciplina parlamentaria, ya yo te podía ayudar a entender lo que era la disciplina parlamentaria. Bueno, eso igual pasa, mire, con cualquier cargo, desde el cargo más tonto como un consejo de escuela, como un representante ante el consejo de escuela. Entender que no siempre, bueno, no siempre hace uno, pues, y que puede que haya gente que no sea mejor que uno,
pero en ese momento le toca a esa persona. Cada uno tiene su momento y su espacio, es así. Pero también es saber, el desprendimiento también es saber aprovechar de los momentos que tenemos, del día de hoy. De nuevo, yo estoy aprovechando de ejercer mi vocación política hoy hablándoles a ustedes sobre esto y hablándoles más tarde a los chamos que están adentro en la otra sesión. O sea, si yo no tuviese desprendimiento, estuviese diciendo, bueno, no, yo tengo que estar todo el día caminando un barrio. No, mira, lo puedo hacer de otra forma. Lo puedo entender que en este momento es mi momento de hacer esto. Y la segunda excepción, me quedé pegada con el desprendimiento, porque es que de verdad a veces es complicado que se entienda el desprendimiento. Pero el otro, o la otra excepción de la generosidad, es la empatía. Y aquí mi amiga América en estos días estaba dando, no sé si estaba en un panel o algo así, pero dijo esta frase y me dio risa porque ella me dijo que me había citado, pero yo pensé que la había dicho por decirla. Pero la empatía, muchachos, no en el sentido de ponerme en los zapatos del otro. Les quiero, abran comillas, abran su corazón para escuchar el siguiente batazo que les voy a dar. Nadie puede ponerse en los zapatos de otra persona. Nadie. Ninguno. ¿Por qué? Porque incluso tú puedes calzar lo mismo que otra persona, pero tu pie no es igual, tú no vas a sentir el zapato igual. Quizás a ti el zapato no te gusta, cómo te queda, y todo es totalmente diferente. No podemos ponernos en los zapatos de otra persona porque aunque hayamos crecido con las mismas oportunidades, no todo el mundo nació en la misma condición. Y a mí cuando normalmente se habla de los derechos de las personas y todo esto, la gente dice, no, bueno, es que hay que crear igualdad de oportunidades. Sí, pero eso no basta. También hay que entender las condiciones en que se desarrolla cada persona. Cada uno de nosotros tiene una personalidad y una singularidad. La generosidad nos lleva a tener empatía, que lo que significa es entendimiento, entender lo que la otra persona puede estar viviendo, pero no ponerme en sus zapatos. No puedo. Yo no puedo ponerme, ya te voy a dar la palabra, Yamil. Yo no puedo ponerme, por ejemplo, en los zapatos de una persona que perdió a su mamá, porque yo no lo he vivido, porque yo no lo he sentido. Pero ¿qué sí puedo hacer? Entender que eso es parte de una situación difícil, de unas emociones difíciles, que es alguien al que tengo que darle una comprensión en ese sentido. Y eso es muy importante en el ejercicio de la vocación, porque tenemos que entendernos entre nosotros. Y esa es la única forma de entenderlo. Entender que sí, no me vayan a matar por lo que voy a decir, pero quizás ese chavista que está del otro lado y quizás no necesariamente ha hecho daño desde su posición, pero simplemente sigue siendo chavista, yo no sé en qué condiciones esa persona entró en el chavismo. ¿Ok? Entonces, alguien levantó la mano y no me acuerdo y lo acabo de decir. Sí, fui yo que quería comentar precisamente sobre eso, que es muy interesante la disertación que estás dando, porque puede que yo tenga las mismas oportunidades que tú, pero capaz tú tengas unas condiciones, hayas pasado por un background de vida que sea totalmente distinto al mío y tu nivel de madurez, ya sea emocional, política o personal, sea 10 veces superior al mío. Y es muy interesante el saber cómo podemos tener igualdad de oportunidades, pero con diferentes perspectivas. Surge el refrán que a mí siempre me sale. No todo el mundo conoce las goteras que hay en una casa hasta que vive realmente en ella. Y es muy importante el hecho de también entender esas condiciones que se pueden dar para poder entender cuál es el nivel de vocación que puede tener una persona. Mira, y también pasa algo muy, muy importante. Mire, yo les voy a dar solamente ejemplos de mi propia vida y de lo que yo he vivido, porque no me gusta hablar de los demás. Pero yo tengo 3 hermanos que vivieron en la misma casa conmigo, que se criaron en la misma forma, que los 3 vivimos las mismas situaciones, que fuimos los mismos 3 hijos de los papás que se divorciaron, bla, 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 bla. Los 3, iguales. Quizás por las condiciones en las que yo me formé, ya más después de encontrar mi vocación a lo público, las personas, los referentes, las guías que tuve, lo que leí, lo que no leí, lo que hice o no hice, yo soy totalmente
distinta a mis hermanos. Incluso pudimos tener las mismas igualdad de oportunidades. Mis hermanos, bueno, mi hermana, me comparo más con mi hermana porque fue con la que más viví. Pero, por ejemplo, mi hermana y yo, que nos criamos muy, muy de cerca, mi hermana, yo tenía la oportunidad de estudiar en una universidad privada igual que mi hermana. Pero mi condición de, no sé, de que yo quise estudiar en la pública. Pero cuando estábamos en el colegio, las dos estudiábamos en el mismo colegio público, y las condiciones en las cuales mi hermana se desarrolló en el colegio, la hicieron tener que irse del colegio a otro colegio. Y yo me quedo. ¿A qué voy con esto? Más que contarles de mi vida, como si ustedes fuesen mi psicólogo, es que entendamos que las condiciones son únicas y personalísimas de cada quien. Incluso si usted tiene un gemelo que nació en el mismo saco, el mismo día, a la misma hora que usted. Todos somos personas totalmente distintas, pero si no, no tuviésemos huellas digitales diferentes. Entonces, entender eso, que parece de nuevo de perogrullo, que parece una estupidez pensarlo, porque es obvio, bueno, entender eso cuesta. Y pareciera que en la Venezuela de hoy, o en el mundo en general de hoy, eso costara entenderlo. Porque es como, ¿por qué yo no puedo entender que la otra persona, que quizás está haciendo otra cosa, porque yo no puedo llegar a pensar, o sea, siempre pensemos que la persona que está del otro lado, así esté haciendo injusticia, también es una persona. Estos días tenía una conversación, y no voy a hablar el tema en general, pero ni de las personas concretas vinculadas, pero les comento esto porque fue algo que me llamó a una profunda reflexión. Estaba viendo Twitter y estaba viendo sobre cómo se referían a una persona y cómo se le llamaba, o sea, cómo se estaba hablando de alguien que estaba haciendo algo injusto, sí, estaba haciendo algo injusto. Alguien que estaba haciendo algo malo, sí, estaba haciendo algo malo. Y sí, mira, de aquí podemos hablar de Maduro, de 1000 personas que están haciendo cosas malas. Mucha gente está haciendo cosas malas. Pero yo le escribí a un amigo por privado y le decía, nunca olvides que esa persona también es una persona. Nunca olvidemos que por ejemplo, en el derecho penal, tanto la víctima como el victimario son personas. Y yo no estoy diciendo que se perdonen los pecados hacia la buena de Dios. No. De nuevo, aquí tiene que haber una responsabilidad, sí hay que denunciar las cosas que se están haciendo mal, las injusticias y todo esto. Pero todos somos personas y todos tenemos por igual inteligencia, voluntad y razón. Entender eso los puede hacer más felices, créanme. Porque uno no vive con el corazón lleno de rencor. Por ahí leí que alguien puso, justicia, encuentro y perdón. Sí, o sea, para poder transformarnos como sociedad, que lo necesitamos la justicia, el encuentro y el perdón. Pero el perdón no en el sentido de impunidad, el perdón en el sentido de responsabilidad, entendiendo que la otra persona también es una persona, valga la redundancia. Voy a seguir porque me quedé pegada en la generosidad, pero drásticamente. La amistad, que es la amistad en el sentido que los griegos llamaban la amistad cívica. Aristóteles fue el que más desarrolló este concepto. No estoy hablando de amistad simplemente de caernos palos y salir a rumbear y echar broma, no. Amistad cívica en el sentido de entender que todos somos seres llamados a vivir en sociedad y que tenemos que encontrar esos puntos en común para que la sociedad esté bien y para que todos podamos ejercer nuestra vocación en el libre ejercicio de nuestra vida. O sea, entender que necesitamos estar juntos y revueltos, pero solo en el sentido de construir el bien común. Eso es la amistad cívica. Tengo acá a Gladys, cuando alguien comete errores, cosas muy malas, y me siento preocupada por eso. Ese ser tratando de entender por qué lo hizo, me sentía mal, pero ahora ya entiendo. Mira, esto pasa mucho. Uno se pone a pensar, pero ¿por qué lo está haciendo? Porque esa persona, bueno, pensemos también que esa persona no está cultivando sus virtudes. Lo podemos pensar así. O sea, mientras más cultivemos las virtudes, más justos somos o más buenos somos, por decirlo así. Mientras menos cultivemos las virtudes, nos convertimos en personas más injustas, en personas que hacen daño y hacen daño a otros o muchas veces daño a nosotros mismos. Ya va que me fui. Y por último, ya se me fueron las lágrimas. Y por último, muchachos, mi virtud favorita, y yo estoy segura que si ustedes han escuchado alguna clase conmigo, ya saben qué es esta,
es la magnanimidad. ¿Alguien tiene idea de lo que es la magnanimidad? Y yo sé que hay personas en este chat que han visto clase conmigo y ya saben lo que es la magnanimidad, así que espero a alguien valiente que quiera dar una respuesta. No todos a la vez, que si no los voy a llamar bastante dictatorialmente a los que ya yo sé que saben qué es la magnanimidad. Ajá. Yamil. La grandeza del alma. Ajá. Alfonso. Justo eso, pues, lo que decía Aristóteles, que es la grandeza del alma. Exactamente. Miren, la magnanimidad significa, traduciéndolo al criollo de Aristóteles, no, yo trato de hacerlo más digerible a los filósofos griegos que puedo, pero la magnanimidad son dos cosas. Uno, hacer las cosas bien, y dos, hacerlas con... Ya. Si nosotros ejercemos nuestra vocación bien, o sea, haciendo el bien, y si nosotros lo hacemos con alegría, nosotros vamos a poder desarrollar la virtud de la magnanimidad, y no hay nada más maravilloso y hermoso que eso, que ser magnánimo. Hace unas semanas estábamos en Maracay y en Valencia, y yo les decía, es que ya de por sí, bueno, no sé por qué dice la magnanimidad, eso suena raro, pero no sé, les decía a los muchachos que para mí ya la palabra en sí misma es una palabra hermosa, es una palabra magnánima. Entonces, recomendación, muchachos, hagamos las cosas bien y hagámoslas felices. No hay nada más chimbo que un médico, por ejemplo, que te atiende y te atiende con cara de perro. O un médico que te atiende y te atiende así como a los golpes. O que te cualquier atienda persona. sin vocación. O que te atiende sin vocación. Es que exacto, miren, yo les digo una cosa. Si ustedes no cumplen este cultivo de las vocaciones, o sea, si no existen estas virtudes dentro de la vocación que ustedes quieren hacer, dedíquense a otra cosa. O sea, por ejemplo, si usted es político y no entendió ninguna de las cosas que yo le acabo de decir, con ejemplos, o sea, si usted no hace política de forma magnánima, si no la hace bien y feliz, dedícase a otra cosa. Venda papas o haga otra cosa, pero no haga de esto su proyecto de vida. Yo entiendo, por ejemplo, que una persona a veces, bueno, tiene que, qué sé yo, trabajar en algo que no le gusta mientras encuentra su vocación. Ok, esto lo puedo entender. Pero si yo decidí que algo va a ser transversal a mi vida, tiene que cumplir con estas características. Tiene que llamarme a esto, tiene que llamarme a hacer el bien. Alfonso, no sé si querías decir algo o es que ya te habías dejado la... Sí, porque cuando hablabas de esto de la magnanimidad, me lleva a hablar acerca de lo que es la efectividad para el hecho de ser eficiente, porque tenemos que ser efectivos y ser eficientes para llegar a la eficiencia. Cuando somos efectivos es cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando somos eficientes es cuando hacemos lo que tenemos que hacer en el tiempo que lo tenemos que hacer y con el menor tiempo, con el menor gasto, pues. Y así llegamos a la eficiencia, pues, que es el hecho de hacer lo que tenemos que hacer con el menor gasto posible y hacerlo con gozo. Exactamente. Sobre todo porque, miren, así como existe el cultivo de las vocaciones, cuando no cultivamos las vocaciones, nuestra conducta o nuestra forma de ejercer la vocación se vuelve torcida. Y empezamos por ejemplo, a hacer actos de mal, empezamos a llevarnos a la gente por delante solamente por no tener desprendimiento, empezamos a ver a la gente por encima del hombro porque no tenemos tampoco una empatía con la gente, nos empezamos a llevar mal con nuestros conciudadanos porque no entendemos la amistad cívica, y nos lleva a tal punto de que somos tan infelices ejerciendo nuestra vocación que perdemos el carácter magnánimo, y somos tan infelices que de verdad hacemos daño. Había alguien que decía por ahí que cree que hay políticos que odian a la gente. Mira, hay bastantes. Y no es que odian a la gente, es que odian a la política. Porque las políticas los hacen infelices, pero los hacen infelices porque creen que la política es un cargo en concreto. O la política, la única forma de ejercerla es a través de un cargo completo, un cargo concreto. Y la política, señores, es dos cosas: la búsqueda del bien común y el servicio. Por eso se dice que no, o bueno, los filósofos han dicho que no hay vocación más excelsa que la política, porque la política es servir exponencialmente. O sea, si ya el médico sirve, el político no solo sirve por su vocación de vida, sino que también ha decidido que su vocación como proyecto de vida sea el servir a los demás a través del ejercicio de lo público. Entonces,
cuando no ejercemos estas virtudes, cuando no nos paramos a las 5 de la mañana a entrenar sobre estas virtudes, nos enfermamos. Imagínense que cada una de estas es una vacuna que nos ponemos ante el mal. Así como existe el bien, existe el mal. Y nosotros tenemos que procurar para nuestra vida y para nuestro desarrollo como seres humanos buscar el bien. Porque si no, no nos vamos a desarrollar perfectamente como seres. El camino de la vida es un camino hacia que cada uno de nosotros busque perfeccionarse más. Hay unos grados de perfección entre los seres. Están los seres no vivos, como una piedra. Luego vienen los seres vivos, pero que no cuentan con movilidad propia, como las matas. Luego vienen los seres que cuentan con capacidad de movimiento y vida, reproducción, y que además pueden entender el espacio, como los animales. Pero luego estamos nosotros, que tenemos esas tres características que les decía. Y si nosotros no cultivamos estas virtudes, no vamos a buscar el perfeccionamiento de estas tres grandes características que son nuestra esencia, que es la inteligencia, la voluntad y la razón. Ahora, ¿puedo tener más de un proyecto de vida? Sí, pero todo va a estar ligado a la misma vocación. O sea, yo puedo tener mi proyecto de vida, como decir, o sea, perdón, ¿puedo tener más de un proyecto? Sí, pero solamente voy a tener un proyecto de vida, que es el que está asociado a mi vocación. Por ejemplo, se los pongo en mi contexto. Mi proyecto de vida es el ejercicio de la vocación política. Ese es mi proyecto de vida. Pero puedo tener diferentes proyectos. Por ejemplo, yo puedo tener el proyecto ahorita de querer crecer cada día más como una persona que se dedica a la formación política, o puedo tener el proyecto de llegar en algún momento a ejercer un cargo público. Son proyectos. Pero ¿qué pasa con los proyectos? Los proyectos pueden tener también sus variaciones, pueden cambiar. O sea, pueden ser totalmente distintos de acuerdo al tiempo. Por eso hay unas claves que yo les voy a dar para la construcción de sus proyectos. Y siéntanse afortunados porque los que han visto esta clase de jóvenes ciudadanos no habían visto estas pequeñas claves que les quería dar. La primera, innoven. La innovación. Ahorita se dice mucho y no es que lo vaya a decir porque todo el día convivo con jóvenes, sino que además me dedico a la formación de jóvenes y he trabajado en todas las cosas de jóvenes y por haber. Pero hablamos mucho de la renovación política o de la renovación en este momento en el liderazgo en general. O sea, y lo vemos como la renovación única y específicamente de la edad. Bueno, muchachos, no se trata solamente en renovarnos en cuestiones de edad. Hay que innovar, hay que ir más allá de la renovación. Todos los días piensen cómo puedo hacer las cosas mejor. Eso es lo que nos hace perfeccionarnos. Y no perfeccionarnos en el sentido de ser perfeccionistas fastidiosos, sino perfeccionarlos en la realidad, en el día a día. Ya que voy a leer lo que dijo Glavio. Una vez de niña leí estas palabras muy comunes pero muy certenas. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Nunca se me ha olvidado. Eso lo dijo la Madre Teresa de Calcuta y tatúenselo aquí. Si no vivimos para servir, no tenemos razón de existencia. El día que usted quiere encerrarse en una caverna y no servir a nadie más, pues créame, va a perder todo su carácter humano y se va a deshumanizar. Haga un experimento. Bueno, y nosotros lo vivimos, el hombre de las cavernas. ¿Por qué el hombre de las cavernas era más parecido a los animales que a lo que somos hoy? Porque no vivía en sociedad, porque no servía a otros seres. Sigo con lo de la innovación. Voy a leer esto que dice acá. Importante que no es solo la edad, porque sin esa renovación llegan jóvenes con los mismos pensamientos y las formas de hacer las cosas, pues no habrá. Estoy totalmente de acuerdo. Desde el año pasado que salió la ENJUVE, me tocó llevar todo el programa de formación de la ENJUVE. Y yo me acuerdo que yo repetía diariamente que no se trataba en la renovación de edad únicamente, se trataba en la renovación e innovación del ver, ser y hacer política. O sea, de entender todo esto que yo vengo hablándoles sobre el ser para poder innovar en las formas en que estamos llegando a la gente. Eso hay que pensarlo todos los días de nuestra vida. La segunda clave, el autoconocimiento, muchachos. Esto ya vamos con, esto no es una clase de autoayuda, pero, ser joven, vivir en Venezuela, y además si te dedicas a lo político, es una carga bastante pesada. Hay que preocuparnos por el autoconocimiento propio, muchachos. Hay que preocuparnos por nuestra salud mental. Hay que hacer, o sea, todas las relaciones humanas
tienen que estar cargadas de equilibrio. No no nada más tengo que trabajar en los demás, tengo que trabajar en mí mismo. Tengo que autoconocerme para yo saber qué es lo que quiero yo en la vida, para yo poder tener un proyecto, para yo poder idear mi proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto no se puede no parecer a mí. ¿Qué pasa muchas veces? Que hay muchos políticos que no se autoconocen y son personas que quizás quieren llegar a un cargo y todo lo demás, pero definitivamente no les gusta tratar con la gente porque no se conocen a sí mismos, porque no se trabajan en sí mismos. Bueno, día a día trabajen en ustedes, en su salud mental, en conocerse, en atender tanto lo privado, el yo, como atendemos el nosotros. Ese equilibrio es infinitamente difícil, créanme, a mí me cuesta diariamente, cuesta muchísimo, pero cuando logras tensar la barrera entre el yo y el nosotros, es uno de los ejercicios de la libertad individual más hermoso que hay. Porque, siempre lo digo, y siempre, de nuevo, si se cansan de mis ejemplos, los que ya me han escuchado, lo siento. De nada me sirve a mí limpiar la acera de mi casa solamente si yo no atiendo, o sea, si yo no estoy consciente que el que está al lado no tiene tampoco la capacidad de limpiar, o no sé por qué no la está limpiando, o no me preocupo por el que tengo al lado. ¿Por qué? Porque al final del día yo puedo tener una casa bella y hermosa, pero cuando la quiera vender o cuando la quiera tasar, va a perder valor porque los demás no lo están limpiando. Pero al mismo tiempo, de nada me sirve a mí estar todo el día pendiente de que el de al lado limpie su acera, que el de al lado limpie su acera y que mi casa así afuera se vea bien, si a lo interno yo no limpio mi casa. El sucio de mi casa interna también va a salir. Si yo no me trabajo en mi autoconocimiento, si yo no me trabajo como persona, si yo no tengo una buena salud mental, miren, enciérrense en sus casas y no salgan hasta que lo tengan. Perdón que sea tan dura con esto, pero en el ejercicio de la política, muchas veces, y dentro, bueno, perdón que diga esto, pero dentro de los partidos muchas veces es como se le pide al militante, no, hay que hacer tal recorrido. Sí, chévere, pero alguien está pendiente de si yo me siento bien como para salir a hablarle a una persona. No, ¿verdad? No lo sé. Entonces, si queremos, o sea, si ustedes quieren ser buenos líderes políticos, también se preocúpense por el individuo que tienen enfrente o el individuo que también tienen abajo, al lado en el liderazgo. Porque es importantísimo que todos estemos conscientes que lo interno también importa. Si no tenemos idea de lo que queremos, de lo que de verdad tenemos para ofrecer, no podemos ayudar, ya que es imposible ayudar a alguien cuando nosotros no estamos sanos mental, espiritual y emocionalmente en armonía con uno mismo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, está bien, es un ciclo repetitivo, sí. Yo en esto digo que nuestra generación tiene una ventaja por encima de la generación de nuestros padres, porque el ejercicio o el trabajar en nuestra salud mental se ha vuelto mucho más normal de lo que era antes, y eso hay que decirlo con responsabilidad, y también es entenderlos a ellos, ¿no? Ser empáticos con ellos. Yo a veces digo como, bueno, ¿por qué mi mamá no trabaja este tema de su vida? Que yo sé que si, bueno, lo trabajara, funcionara mejor. Bueno, porque probablemente ella cuando tenía mi edad no tenía un apoyo o no tenía el millón de herramientas que tenemos hoy. Alfredo. Es algo así como que ¿quién anima al animador? Porque es algo muy, muy bonito, ¿no? Que nosotros animemos a la persona, pero si no tenemos ese ánimo en sí mismo, ¿cómo le vamos a transmitir esa fuerza o ese ánimo a la persona que le estamos diciendo? Algo parecido así más o menos en ella. Estoy totalmente de acuerdo, Alfredo, sobre todo porque, o sea, incluso lo puedes hacer. O sea, tú puedes estar mal y roto por dentro, y ya aquí nos pusimos súper autoayuda, pero puedes estar mal y roto por dentro, y lo haces, pero cuando lo haces fingido. Y eso ya no es magnánimo, porque cuando le quitas la alegría al ejercicio de lo que estás haciendo, vas a terminar haciendo daño y vas a terminar haciendo mal. Correctamente. Se nos va a acabar el tiempo. Parte de crecer es perdonar a nuestros padres lo que hicieron cuando no sabían qué estaban haciendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ronald. Sumamente importante este tema, es algo que muchas veces le damos importancia cuando estamos muy, muy mal o no nos vemos afectados, pero en la actualidad podemos hacerlo con más facilidad. Sí, por eso les digo, es un trabajo constante, a diario. Luego, del autoconocimiento, plantearse objetivos y metas.
Objetivos y metas reales, concretas, realizables y producibles. No es que, ok, mi objetivo en el proyecto va a ser, no, yo voy a ser presidente, normal, mire. No digo que no puedas llegar a serlo, pero vamos a plantearnos pasos, un día a la vez. No querramos a comernos el mundo cuando todavía no nos comemos el día. O sea, no vayamos por el mondongo cuando tenemos un mes de nacido. O sea, vamos con objetivos, metas claras y realizables. No cosas utópicas que no son realizables. O sea, por ejemplo, yo que me dedico a predicar sobre esto, pareciera que yo me estoy poniendo una meta bastante amplia. Pero mi meta con hablar del bien no es que todos seamos buenos y que todos cultivemos las virtudes, porque yo sé que hay gente que no lo va a hacer. Pero mi meta es que yo, Andrea, les hable a X cantidad de personas y que al menos de esas personas a alguien se le quede en la cabeza lo que yo estoy diciendo. Esa es mi meta. Es practicable y realizable. A ver. ¿Objetivos y metas de corto? Sí, hasta el largo plazo. No buscas construir una casa perfecta, busca colocar día a día un bloque de la manera más perfecta posible. Es totalmente así. Luego, el optimismo. No el optimismo exacerbado de creer que todo está bien y todo está... No. Realidad. Hay que tener... yo tenía un amigo, que en paz descanse, que él decía que de un lado estaba el recuerdo y del otro lado estaba la esperanza. O sea, que eran los dos extremos y que en el medio había una cosa maravillosa que se alimentaba de ambos y era el criterio, que con realismo, y Aristides Calvani también lo decía, con el realismo político de saber lo que está pasando, pero también con el optimismo de saber que las cosas pueden cambiar y ser diferentes. Y aquí voy con uno de los mitos más grandes que hay, bueno, en nuestra generación de hoy estamos viendo. ¿Venezuela se está arreglando? No. ¿Venezuela se arregló? No, Venezuela no se arregló, seguimos mal, seguimos muy mal. Pero, y aquí voy con el pero yo no me quiero quedar nada más ahí porque yo sé que hay un montón de gente buena haciendo cosas buenas y es lo que me llena a mí, no de esperanza, me llena de certeza, que es la esperanza con realismo, la certeza de que las cosas pueden ser mejor. No quedarme simplemente todo el día en lo negativo, porque si me quedo en lo negativo, no vamos a llegar a ningún lado. Ya está. O sea, que apague la luz el último que se vaya. O sea, es optimismo, pero con realidad. Gladys, te escucho. Gladys. ¿No? Buenas, gracias. Sí, es muy verdadero eso que dices, ya que desde niños nos dicen que tenemos que soñar en grande y todo aquello, pero cuando salimos a la realidad y vemos que el mundo es diferente, tenemos que ser optimistas, pero también realistas, pues para que no caigamos en eso de sentirnos defraudados nosotros mismos. Miren, está tan mal el que dice, el que dice que no, que prefiere no esperar nada de los demás para que no lo defrauden, ni el que espera todo por los demás y que al final termina defraudado. De nuevo, es un equilibrio. El equilibrio entre saber lo que es y saber lo que podemos ser. Ahí está. Punto. Eso es el optimismo el que nos llama nuestro proyecto de vida. La autoconfianza. Aquí volvemos a un aspecto súper autoayuda de esta clase. Mira, muchachos, no hay nada más chimbo que ver a una persona ejerciendo su vocación, sea cual sea, pero perdón que yo me vaya tanto a lo político, pero es que la mayoría de ustedes tienen vocación política, yo lo sé, y como lo sé, es que les hablo de esto. Pero no hay nada más chimbo que un político inseguro. Un político al que le duele todo lo que le dicen, que le duele, le pica, le llama, todo, se mete donde nadie lo ha llamado, todo porque no tiene confianza en lo que es. Hay que estar confiados de cada uno de nosotros en lo que hacemos. Ojo, no se crean, tampoco es que yo todos los días me paro con esta seguridad en mí misma, ¿no? Hay días que no, hay días que todos tenemos altos y bajos, pero tener la suficiente conciencia y de razón de saber que, bueno, si me paro un día así, bueno, me paro un día así y ya, pero al día siguiente me paro y vuelvo a levantarme. Es tener confianza en nosotros mismos, tener confianza en que haciendo el bien estamos haciendo cosas buenas y que eso es lo que nos confía en que vamos a llegar a hacer cosas mejores. Y por último, y no menos importante, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando construyo mi proyecto?
Paciencia. Paciencia, como les decía, en el sentido del desprendimiento. Paciencia en que las cosas no van a llegar de un día a otro. Paciencia en que las cosas pueden tardar años en llegar o quizás nunca lleguen, pero todo está en cómo yo viví el proceso de mi vocación, cómo yo la fui ejerciendo a lo largo de los años. Puede que, así como les dije hace unos minutos, yo tenga idea en algún momento de llegar al poder legislativo, pues que eso nunca llegue. Pero yo tengo que tener paciencia, porque si me adelanto, entonces voy a querer llevarme a todo el mundo por delante, porque no, yo soy la impaciente. Y hay un dicho y una frase, un refrán muy popular, que el cementerio de los políticos está lleno de políticos impacientes. Bueno, tengamos paciencia. Quizás antes de nosotros va a llegar una persona que probablemente no sea mejor que yo, pero era la que tenía que llegar. Y punto. Por múltiples razones. Buenas o malas, llegó. Punto. Uno con desprendimiento lo suelta y dice, ya llegará mi momento. El momento, tampoco voy a decirle que el momento de Dios es perfecto, porque no me voy a poner aquí a decir eso, pero con el trabajo que uno va creciendo, los momentos van llegando y los momentos hay que aprovecharlos, desde el espacio donde podamos y del espacio desde que tengamos. Si usted le dan el cargo de, qué sé yo, de vocal en el Consejo Comunal y usted no ejerce ese cargo con la misma vocación o con el mismo empeño y con la misma virtud que ejercería el cargo de presidente de la República, pues devuélvase para su casa, porque así no es. No es que cuando yo llegue a ser presidente de la República cultivo mis vocaciones. No, es al contrario. Es de lo poquito llegamos a lo mucho. Ya estamos casi cerrando, pero les voy a dar 3 claves para la vida. Otra vez, las personas que me conocen ya saben que siempre las digo. 3 claves para la vida que he ido, digamos, metiendo en 3 cosas a raíz de distintas lecturas. Voy con otro libro que les quiero recomendar, se llama Los 4 Amores de C.S. Lewis. C.S. Lewis fue el autor de las Crónicas de Narnia y eso es uno de sus libros más conocidos, por decirlo así, pero fue un filósofo humanista increíble que los invito a leerlo porque nos enseña que hay que buscar el equilibrio de los 4 amores en nuestra vida. Del amor familiar, de la amistad, del amor de pareja y de la caridad, que es el amor por el servicio. Entonces, esa es otra hermosa recomendación que les doy, que es parte de mis libros canónicos, que me ha ayudado y me ha hecho muy feliz. Ya les dije, Los 4 amores de C.S. Lewis, el sentido, el hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, La República de Platón. Hay otro muy bonito que es como un poco más como para cuando estamos buscando nuestro proyecto de vida. Igual yo se los puedo mandar también con América, esa listica para que la busquen. Se llama 12 reglas para la vida, de Jordan B. Peterson. Es un tipo increíble, un psiquiatra y filósofo estadounidense. A mí me gusta muchísimo, es práctico. 12 reglas que parecen una locura, pero son buenas. Pero ahora les doy las 3 claves de Andrea Mesa, o las que Andrea Mesa ha desarrollado en todas las áreas de su ser, no nada más en el ejercicio de la vocación política, en todas, con la familia, con todo. Lo primero es vincúlense con quienes compartan sus aspiraciones, principios y preocupaciones. Uno en la vida tiene que buscar gente con la que se relaciona, que se parezca a uno. Esas guías, esos referentes, esas personas que nos ayudan a desarrollar mejor nuestro ser, tienen que ver la vida como nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, si no la ven como nosotros, lo que van a hacer es hacernos de tropiezo. La segunda es observen lo negativo y aprendan, que así van a tener libertad para discernir. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno pasa por situaciones muy duras, la única forma de mirar, o para lo único que tiene que mirar uno hacia atrás, es para recordar y no volver a cometer el mismo error. Para más nada. Para atrás ni para coger impulso. Solo para ver qué fue cómo fue que actuamos en aquel momento y saber cómo actuar nuevamente. Y la última es recuperen la confianza haciendo el bien. No hay nada más común o que hay ahorita en la población joven, en la población venezolana en general, y esto nos dimos cuenta en la ENJUVE, que es el ciclo de la desconfianza. O sea, la falta de oportunidades, más la falta de liderazgo, más la falta de no sé qué, más la decepción,
nos lleva a la desconfianza. Y la única forma de recuperar la confianza es haciendo el bien. Si nosotros, cada uno de nosotros, empezamos haciendo el bien desde nuestro metro cuadrado, créanme que vamos a ir recuperando poco a poco la confianza. Antes de que cerremos, les voy a poner acá un video que quiero que vean y lo comentamos. Así que ya va, denme un momento aquí. Yo necesito que me avisen si esto se está viendo. ¿Se ve? No, André, todavía no. Allá va. Ah, ya va. ¿Qué hice? ¿Ahora? Ahora sí. Ajá, ¿y se escucha? Aún no se escucha. A ver, no. Ajá, ¿y por qué no se escucha? Después de compartir otra vez y le das en activar audio. Exacto, dale a activar audio. A ver, ya va. Deme un segundo. Opciones avanzadas. Ah, aquí está. Y no, esto no. Ya va. Compartir. Audio del equipo. Ya. A ver si ahora sí agarro. ¿Ahora? ¿No? Está empezando a compartir pantalla, ahora se ve, pero no se escucha. André, yo creo que son los audífonos. ¿Será? Ah, déjame ver, déjame cambiarlo. Eso puede ser importante. O ese video, una pregunta, ¿ese video estará en YouTube o habrá alguna manera de que nos puedan hacer llegar en un link para visualizarlos de nuestros espacios también? Sí, yo se los paso también, pero ya sí, haciendo esto se arregla. Díganme ustedes si escuchan. ¿No? Bueno, yo creo que yo lo tengo aquí. Déjame buscarlo, Andrea. Dame unos minuticos mientras tanto, si quieres ve hablando con ellos para ir cerrando. Déjame buscar. No, pero yo no quiero hablar con ellos. No, mentira. André, tienes que compartir audio. O sea, en el video, al momento de compartir video, te da como unas opciones y tienes que darle a compartir audio también. Ok, ya vamos, ya. Vamos. Sí se puede, muchachos. Sí se puede. A ver, avanzado. Audio. Ajá. Compartir. Creo que lo puedo lograr. Creo. Ahora sí. Creo que ahora sí, muchachos. Dígame, ¿alguien? Yo veo aquí algo que dice activa la música. Ah, ya se ve. Ahora sí se escucha. Ok, bueno, vamos a ver el video y hablamos.
A ver, ¿se está escuchando? Sí. Miren, yo sé que este video es súper emotivo y súper, pero una de las razones por las cuales a mí me gusta que ponerlo o mostrarlo es por una sencilla razón. Así como este niño decidió ser el protagonista de esa historia o de la historia de los cristeros, a mí me gusta decir que cada uno de nosotros tiene que ser el protagonista de nuestra historia. No dejemos que alguien escriba nuestra historia por nosotros. No dejemos que la condición en la que vivimos como país escriba nuestra historia de vida. Nosotros, cada uno, tenemos en nuestras manos lo que queremos ser y lo que podemos llegar a ser. Y quería cerrar diciendo unas frases, una pequeña frase, una corta frase de San Juan Pablo II, que a mí me gusta mucho, y la versiono en este momento porque no solamente le estoy hablando a políticos, sino diría que la persona dedicada al servicio es una persona capaz de encarnar la verdad cuando, uno, actúa de acuerdo a su conciencia, dos, procura el bien moral en su propia vida y a partir de y tres, se da la tarea de buscarlo para los demás. Así que, muchachos, sean protagonistas de su historia, hagan el bien justamente para que así podamos escribir todos la historia de Venezuela y la historia del bien. Muchas gracias a todos. Ahora tenemos espacio para preguntas o para charlar o para lo que quieran. Tenemos micrófono abierto. Ajá, Francisco Reina levantó la mano. Saludos, Andrea. Bueno, nada, mira, súper conforme y satisfecho con la clase, de verdad muy buena. Sin embargo, también quería como que hacer un comentario y es con respecto al tema de la objetividad, ya que todo lo que mencionabas es crucial, es muy motivador y todo esto, pero hay un gran problema en Venezuela y no es solo mi perspectiva, sino que es algo ya que se ha inclusive estudiado, y es que nosotros los jóvenes a veces confundimos esa confianza, esa fe en las cosas que hacemos sin evaluar realmente si eso por lo que estamos luchando tiene un objetivo o tiene una efectividad sobre todo clara. Y en lo personal, pues quisiera yo invitar a todos mis compañeros pues a que sobre todo evaluemos eso independientemente del área en la que nos enfoquemos, pues porque eso es sumamente indispensable, ya que claro, la confianza es muy importante, pero es como cuando confiamos en algo que
que no es que digamos que una batalla ya está perdida ni nada por el estilo, porque esas cosas derrotistas no son lo mío, pero sí es importante pues que sepamos estar claros, como tú lo mencionabas, con la parte de la realidad y entender que siempre es posible cambiar la realidad, pero hay que buscar los métodos que realmente funcionen. Entonces, nada, eso. Y nada, el tema del video, brutal, de verdad brutal. Pero claro, es importante también no confundir las cosas porque ese video es excelente. Cuando se habla de la fe, es algo extra y toda la cosa. Pero, o sea, es como, y me disculpan el tema, pues, pero es como que el tipo, la gente que lucha aferradamente por defender el comunismo, o sea, mira, ni que lo defiendan de ninguna manera, eso va a funcionar, pues entonces ese tipo de cosas son las que hay que tener cuidado. Pero nada, de verdad, excelente y felicitaciones, brutal, brutal. Muchas gracias. Mira, justamente eso era lo que les decía que era una característica. Yo no sé si ustedes saben quién es Aristides Galvani, pero Aristides Galvani fue un político del siglo XX en Venezuela, un tipazo increíble, un político al servicio de la dignidad. Y una de las características que tenía Galvani era el saber objetivo de la realidad, pero al mismo tiempo con la prudencia política. O sea, lo traduzco al criollo, ¿no? O sea, es saber la realidad que vivimos, saber que tenemos que ser optimistas ante esa realidad, saber que podemos hacer muchas cosas, pero también entendiendo que todo tiene que tener un sentido, o sea, útil en el sentido no de utilitarismo de la palabra, sino de que realmente sea algo que transforme, algo que llegue y algo que trascienda. Si lo que estamos haciendo no cumple esta característica, pues tampoco tiene sentido que lo hagamos. Cuando pongo el ejemplo de José Sánchez del Río, lo pongo porque quizás muchos pensaron que era una locura lo que estaba haciendo en sus convicciones. No estoy diciendo que vamos a ir todos y nos vamos a matar, no estoy diciendo eso. Pero, por ejemplo, si yo creo en la democracia, siempre lo digo, la democracia tiene que empezar por mí. ¿Yo estoy viendo la democracia en este momento en el país? No, pero tiene que empezar por mí. Y yo hago pequeñas acciones democráticas para que poco a poco vayamos construyendo una sociedad más democrática. Es así, es un equilibrio entre lo que debe ser y lo que es. Seguimos con los derechos de palabra. Steven, había levantado la mano. Hola, buenos días. Bueno, excelente la clase, la verdad. Este tema de vocación del servicio es muy interesante. Y bueno, considero que es eso, pues es como esa entrega total al proyecto que tú te has trazado y que lo puedes hacer de una manera con excelencia, ¿no? Que puedas destacar e impactar la mayor cantidad de personas posible de una manera positiva. El tema de lo de la voluntad me llamó la atención porque es eso, ciertamente como seres humanos deberíamos tener la capacidad de discernir entre lo que es bueno y es malo, pero ciertamente, como lo comentaba, para tener una buena voluntad, que es lo que entiendo, debe haber una inteligencia, un razonamiento para poder tomar esas decisiones que nos vayan a hacer bien o vayan a hacer bien a lo que es nuestro proyecto. Exactamente. Es totalmente así. Miren, todas las relaciones entre seres humanos tienen que estar cargadas de equilibrio, muchachos. Yo siempre digo, yo soy, digamos, en cuestiones políticas, del centro, pero en la vida misma soy más moderada que la moderación. Moderada en el sentido de que los extremos siempre van a ser mal, en cualquier cosa. Tenemos que entender eso. Entender que el yo, el nosotros, es un constante equilibrio, que la realidad y lo que debe ser también es un equilibrio y que todas nuestras relaciones tienen que ser equilibrio. Seguimos. Lucelis. Hola Andrea, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la clase, realmente me encantó. Es de este tipo de clases donde el cerebro te explota, porque son muchas cosas nuevas que realmente necesitas saber. Una de las cosas que quiero rescatar y comentar es el tema de los servidores públicos, las personas que se dedican a la labor social como nosotros, que necesitan muchas veces ese aliento o esa mano amiga de otra persona y muchas veces no lo consigues. Cuando tocas la parte psicológica, que es muy importante, porque a veces, bueno, tenemos que ver tantas realidades crudas a diario, que eso al fin y al cabo nos termina afectando mucho como seres humanos. Y en este camino y en este trayecto y en este caminar, también nos damos cuenta que cuando nos dedicamos a nuestra vocación, cuando tomamos la decisión real de seguirla,
vamos perdiendo amistades, vamos dejando atrás familias incluso, vamos dejando estilos de vidas pasados, porque ya tomas una decisión de vida nueva, porque realmente es algo que te cambia la vida por completo y que ya no te ves haciendo algo distinto. No sé si les pasa a todos aquí, por lo menos yo ya no me veo haciendo algo distinto jamás y nunca en la vida, porque siento que nací para esto. Y me encantó la clase, súper, súper agradecida por todas las recomendaciones que diste de los libros. Y bueno, gracias. Ajá, los dos últimos libros que dije fue Las 12 reglas para la vida, de Peterson, y Los 4 amores. Esos fueron los que había dicho. Son los dos libros, ¿verdad? Ajá, esos dos. También les dije El hombre en busca del sentido, de Víctor Frankl. Y Dame un Pedro... segundo para que yo me conecté muy tarde. Ajá. Alfredo. Ajá, ¿cuál es el libro? Ajá, los digo otra vez por orden. Fedro. Vamos a apagar el micrófono para que se escuche. Ajá. Fedro y la República, de Platón. Bueno, si queremos meterle uno más, vamos a meterle Ética a Nicómaco, que también es un librazo increíble, maravilloso. El hombre en busca del sentido, de Víctor Frankl. Las 12 reglas para la vida, de Jordan B. Peterson. Y Los 4 amores, de C.S. Lewis. Igual yo se los puedo pasar, o si me lo preguntan, no se los mando sin problema. Voy a leer varias cosas que estaban acá en el chat. Yo pienso que debemos defender las cosas en las que creemos, como hizo José en su caso. Claro, es totalmente así. O sea, ese fue su proyecto de vida. Su proyecto de vida eran los criterios. O sea, cada uno tiene su proyecto de vida y lo defendió hasta el final. Debemos ser objetivos y aprender nuestras razones, pero desde la verdad, desde la realidad. Ya bueno, ya empezaron a decir Ética a Nicómaco, ya se los estoy escribiendo por chat. O nos pueden hacer llegar la lista de los libros por el grupo. Sí, yo se los mando a América ahorita. Incluso creo que tengo varios en digital, así que se los puedo hacer llegar. Vamos con Humbert, que tiene la mano levantada. Hola, bueno, en primer lugar agradecerte por esta clase que de verdad estuvo muy sustanciosa. Ya anoté todos los libros y bueno, voy a comérmelos después. Pero creo que voy a hacer como un llamado a las personas que no se han tomado el tiempo de hacer el proyecto de vida, quizás a atreverse, porque puede ser muy retador para cualquier persona hacerse estas preguntas, porque normalmente no hay una respuesta inmediata. Entonces yo creo que uno no tiene que tener miedo a que no haya una respuesta inmediata, sino a entrar en este proceso de reflexión. Y bueno, lo segundo también es como invitarlos a que la cuestión del bien y el mal son cuestiones que ya quedan de manera personal definirlas, porque no es una clase de ética, están los libros para eso, pero sí precisamente esa búsqueda del bien y el mal es algo personalísimo también, y que bueno, que obviamente están los insumos para profundizar en eso. Pero el reto yo creo que aquí hoy es preguntarse esas cosas y tener la voluntad también de responderlo. Totalmente de acuerdo, hombre. De hecho, esto es un ejercicio que, saben que las mujeres después de los 40 años tienen que hacerse todos los años una mamografía y una serie de exámenes para determinar el cáncer de mama. Bueno, todos los años hay que replantearse uno mismo y preguntarse si uno, ¿qué tan justo estoy siendo? ¿Qué tan justo están siendo mis acciones? Y replantearse. Como les decía, innovar. Puede que el proyecto de vida tenga modificaciones y cambios en el devenir de la marcha. Lo importante es disfrutarse el proceso con mucha alegría, con mucha capacidad y comprensión con uno mismo, autoconocimiento. Y con respecto a lo del bien y el mal, bueno, es la lucha constante. O sea, me preguntan a mí, ¿qué es el mal? Es lo contrario al bien. ¿Y qué es el bien? Bueno, son todo este montón de virtudes que les estaba diciendo concretadas en una misma esencia. Entender que somos seres con inteligencia, voluntad y razón. Nuestra esencia mínima es el bien, porque es lo que nos perfecciona como seres. Que podemos tener distintas visiones de la vida, sí. Que podemos tener distintas percepciones de la vida, sí. Pero una verdad absoluta es que somos todos. Somos seres con inteligencia, voluntad y razón. Punto. Eso es una verdad absoluta. A partir de ahí, construyamos nuestras acciones. Cuando les suene mucho o les resuene mucho el bien y el mal por una cuestión moral, porque bueno, la gente dirá, bueno, la moral depende a la creencia de cada quien o X. No vamos a entrar en ese detalle filosófico ahorita,
pero cuando eso les haga ruido, piensen en lo justo y lo injusto, qué es justo y qué no es justo. Y lo que sea más justo se va a acercar más al bien, y lo que sea más injusto se va a acercar al mal. Seguimos con las palabras. William. Hola, muy buenas. Muchas gracias, Andrea, y bueno, a todo el equipo por esta clase tan maravillosa. He tenido la oportunidad de verte y verdaderamente brillante, como siempre. Me llevo más que todo la parte de ser magnánimos y buscar la magnanimidad en todas las acciones que podamos cometer y que nuestra vocación de servicio se pueda traducir a esto, hacerlo con grandeza y a dejar una marca que creo que es algo que todos queremos en el prójimo y en nosotros y en nuestro país. Muchísimas gracias por esta clase. No, gracias a ustedes. Mira, plantéense en la vida. Yo soy un poco romántica, ¿no? O sea, no en el mal sentido, pero soy romántica con la vida. Plantéense en la vida el trascender. Trascender en el ir más allá, trascender en el ser, en el estar, trascender en el futuro, trascender en lo que va a quedar de mí. Este amigo que paz descanse que decía lo del criterio también decía, piensa cuáles van a ser las 3 palabras por las que te van a recordar el día que te mueras. Y siempre es buscar el trascender, pensar en eso que uno está logrando, cómo está impactando a los demás, pero también cómo se está impactando uno mismo, cómo se ve uno. Es trascender, es el sentido de trascendencia humana. Los que ya han hablado pueden bajar las manos porque yo me voy a confundir. Juan Ángel creo que no ha hablado, así que le toca. Sí, bueno, Andrea, muchísimas gracias por esta clase excelente. Es un placer escucharte una vez más. Justamente de lo que estabas hablando y lo que mencionó una de las compañeras anteriormente, fíjense algo, uno puede tener un propósito de vida en estos momentos y tú dices, bueno, este es mi propósito de vida y lo establezco a largo plazo porque de eso se trata. Pero sin embargo, aun cuando uno tiene vocación, tú puedes darte cuenta que quizás vas descubriendo en el camino cosas que no habías trabajado o cosas que no te han permitido desenvolverte de una manera excelente y que tú dices, mira, pero es que esto también es parte de mi vocación. Entonces, eso no es un objetivo único, sino que va agregando un plus y eso va haciéndote crecer más en el objetivo personal, en tu propósito de vida y en tu vocación. Entonces creo que eso es muy importante que se tenga claro. O sea, a estas alturas de la vida es muy difícil decir, mira, es que yo ya tengo un propósito de vida o yo ya descubrí mi vocación al 100% o en absoluto. No, es algo constructivo que a largo plazo te va a permitir conocerte, desarrollarte y ejecutar todo eso. Precisamente. O sea, si queremos ponerle... bueno, es que esta clase se llama así precisamente por eso. Porque el único propósito que tenemos en la vida es el servir y el vivir. O sea, por eso se llama vocación de servicio. La primera de todas las vocaciones. La vocación de vivir y servir. Y luego tenemos ese proyecto de vida que se complementa con la llamada específica en la forma en que queremos servir. Y puede sufrir cuantas modificaciones quieran. Yo no les puedo explicar. Yo tengo 29 años. Estoy haciendo política desde los 14. Si yo les cuento cómo ha mutado mi percepción de la vocación política, no les puedo contar cuántas veces ha mutado, cuántas veces ha cambiado y cuántas faltan porque cambien. O sea, no nos cerremos a los cambios, no nos cerremos a transformarnos, no nos cerremos. O sea, la vida es una constante y un ejemplo de constante transformación. No nos encerremos con que, bueno, ya está, yo estudié medicina, soy médico, bueno, hago política, entonces tengo vocación política, vocación de servicio a través de la medicina y no. Además les dije que había una vocación que es como don, que son dones que podemos sumar a nuestro proyecto de vida, que no necesariamente son la que va a ser transversal. Alguien había dicho por ahí que cuando uno empieza a hacer política, va perdiendo amigos, va perdiendo familia. Bueno, déjenme decirle una cosa, así como existe la vocación política, también existe la vocación de los amigos del político, la vocación de la pareja del político, la vocación del padre del político. O sea, es algo que también se va desarrollando en el transcurrir del tiempo, porque no es tan fácil. No es tan fácil dedicarse tampoco a lo mismo. Saúl. Y miren, vamos a hacer un poco más rápido y cerramos, porque América me va a matar. Buenos días, ¿cómo están? Súper excelente la clase del día de hoy, excelente exponencia. Creo que me quedo con respecto al tema, a la frase dicha por América, pero inspirada en ti, Andrea,
con respecto a que todos tenemos las mismas oportunidades, pero no todos tenemos las mismas condiciones. Y de igual manera quiero incorporar a esa línea de libros que nos has recomendado, My Führer de Adolf Hitler. Y no es que quiera ser polémico con respecto a este libro, sino que ese libro da a entender creo que la primera etapa y la segunda etapa, un proceso que es la vida, que es a través de la paciencia, de cómo él se fue desarrollando, en el cual pasó por muchísimos fracasos, por grandes problemas personales en su hogar, pero a través de ese proceso de vida que todos tenemos, ya después de los 30 años, logró encontrar primeramente su don, que bueno, para muchos fue la oratoria o para muchos fue el liderazgo, independientemente de cómo él la estableció, cómo encontró a través de la paciencia y todos los valores que nos indicaste en la clase, lograr dar con ese clic de encontrar su objetivo. Más allá, repito, de cómo él lo pudo haber establecido en ese momento. Gracias, Saúl. Mira, ningún libro es controversial. O sea, hay que leer de todo, menos a Nietzsche. A Nietzsche no lo lean. Ese sí es uno de los filósofos que no hay que leer. Porque la gente no, es necesario. Es necesario leer a Nietzsche. Pero... Es necesario, pero ya va, pero ya va. Era un chiste porque ese sí suele ser polémico cuando lo digo. Pero hay que leer de todo. Sobre todo porque, gracias por sacar el libro, este ejemplo a relucir, Saúl, porque cuando uno va leyendo, uno va construyendo criterios, y uno va diciendo, bueno, mira, quizás este tipo sí, o sea, por ejemplo, El arte de la guerra de Sun Tzu es un libro que todo el mundo tiene que leer. Ya, que Rein, tienes abierto el